Bueno, les decía, vamos a iniciar con la pregunta que fue al final. ¿Quién no tiene claro el tema de las competencias? ¿Para quién fue un problema hacer la tarea, independientemente del tema tecnológico, ¿no? Sino desde el punto de vista conceptual de poder entender lo que es una competencia? Porque yo les pedí que desarrollen el tema de las competencias. Les pedí las competencias las competencias un poco con base a lo que yo les había indicado, a esas competencias que había desarrollado, más bien dicho que les había indicado más que desarrollado, y pues que son primordiales. Pero esas que estén relacionados en puntos en específicos de alguna actividad en la educación, también era aceptable. Pero revisando sus deberes, creo que tienen otras opiniones ustedes. Y eso me preocupa porque cuando yo les menciono si se quedó claro, si no se entendió, lo que sea, la única persona que lo hizo fue Marjorie. Marjorie dijo, sabe que yo no le tengo muy claro. El resto no dijo nada, entonces, Yo como nadie también. dijo nada, Nabila, cierto, también nos palanteó la incógnita. Y pues ya luego de revisar los deberes, o se evidencia o entendieron mal la tarea. Y hay personas que no lo hicieron muy bien. Así que les doy la oportunidad ahorita antes de poner cero en esas tareas. Mentira. A la una. Profe, A ver, Guadalupe. yo, o sea, creí haber entendido, ¿no? Pienso que las competencias son es lo que nosotros, o sea, le digo como yo entendí, las competencias son lo que deberíamos tener como base fundamental para nosotros poder enseñar a nuestros estudiantes, siendo docentes. Y me puse a investigar las partes que conformaban lo de la competencia y el ser y el saber ser y el saber hacer. Y ahí es cuando me pegué la confundida. Entonces, también encontré un formato en donde me explicaban para qué servían las competencias y también cómo se estructuraba, que iba el verbo adelante y bueno, todo eso. Entonces, ese cúmulo de conocimientos más los que usted me dio, como que me pusieron en duda. Y ahí fue cuando yo le escribí, le pregunté si es que estaba bien lo que yo estaba haciendo, porque me confundí entre el ser y el saber ser, no, perdón, entre el saber y el saber ser, porque el saber hacer sí tengo claro, pero el saber y el saber ser, esas son las que tengo dudas. Ya, a ver, me decía el saber y el saber ser. Exacto, porque de lo que yo consulté, el saber era el conocimiento y el Ajá. saber ser sería la metodología, o es al revés, por eso estoy confundida. Magíster, el saber ser, creo que según lo que investigué yo, eran los valores o actitudes que realiza el docente en este caso, Claro. o que tienen. De acuerdo, Oscar. Y la metodología es del saber hacer, profe. Completamente de acuerdo. Y Ya. el saber a secas, ¿cuál sería entonces? El conocimiento. Las- Ya, El conocimiento. pues ahí, Ahí está clarísimo. más claro que el agua, profe. Ya. A ver, justo en este momento Guadalupe lo tiene clarísimo, pero yo no sé si el resto lo tiene clarísimo. Profe, ¿cómo podemos saber si estamos haciendo realmente una competencia docente? Porque creo que nos confundimos con eso, cosas así. Así como. Porque la anterior clase se acuerda que le dijimos, yo por ejemplo le dije si la tolerancia era una competencia docente y usted dijo que no. Pero, ¿cómo podemos diferenciar si es una competencia o solo es una habilidad? Sí Ya. me cuenta. Sí, sí. Sí, sí, yo sí lo entiendo, pero verán, aquí hay que tener claro una cosa. La competencia docente es todo lo que está orientado al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando usted solo habla de tolerancia, y eso habíamos discutido la anterior semana, estamos hablando tolerancia a qué?
Entonces, en algo en concreto, si es que no hay algo en concreto, estamos hablando de una habilidad o de alguna actitud que tiene la persona, ¿no es cierto? Digamos que es en el proceso educativo, ¿ya? No es una competencia, porque la competencia, ¿qué requiere? Requiere de 3 elementos, nuevamente, el saber ser y el saber hacer. Entonces, la tolerancia dentro de estos 3 saberes, ¿de cuáles de ellos sería? ¿Saber qué? Saber Del ser. Ya, el saber ser. Saber Puede ser, ser. profe. Saber Yo ser. tengo entendido que la tolerancia de pronto vendría en el saber ser. Ya. Entonces, cuando hablamos en ese ámbito, el saber ser, estamos hablando de esa parte de la competencia donde nosotros tenemos esa posibilidad de tolerar a nuestros compañeros, de tolerar las opiniones de otros. Depende del contexto que nosotros queramos dar. Pero recuerden, sería una parte de la competencia. ¿Cuál? El saber ser. A eso hay que agregar conocimiento. Entonces el conocimiento, pero ya depende en qué aspecto. Porque solamente conocer qué es la tolerancia, pues eso no es. ¿No es cierto? Eso no es parte de una competencia. ¿Cómo enseñar el ser tolerante? ¿Cuál es la metodología? Entonces, por eso yo estaba hablando de competencias educativas, para que ustedes puedan aterrizar algunas a ver, ¿cuáles les puedo mencionar? Independientemente de las que vimos la anterior vez. Buenas tardes, Magister. ¿Perdón? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Eh, ya. Magister, entonces, una consulta. ¿Cómo esa tolerancia se convertiría en una competencia? ¿Cómo quedaría al final, agregándole el saber hacer y el saber en sí? Es que básicamente esa tolerancia no sería parte de una competencia, sino parte de algo que yo podría decir que es parte de una competencia estratégica que es el liderazgo, por ejemplo. ¿Ya? Que parte de ese liderazgo, que la competencia sea el liderazgo, y parte de esa competencia tendríamos el saber ser, que es ser tolerante. ¿Ya? Ya. O sea, Profe, sería un valor que se puede aplicar a cualquier competencia dependiendo del fin. Exacto, por allá podría ser. No estoy seguro si es que es un valor. Estoy en esa duda desde la anterior profe, clase que ya me pregunto. Pero, a ver, Guadalupe. tengo no sé si duda, no sé si un aporte, pero pienso que estamos confundidos también en el hecho de que las competencias del docente estamos aplicándolas o queriéndolas aplicar a las competencias del estudiante. Según yo tengo entendido, las competencias del docente son unas y las competencias del estudiante son otras. Entre las competencias del estudiante estarían lo que es lo del proceso comunicacional, lo de las competencias pedagógicas, y lo que dice la compañera de lo que fue la tolerancia, esto estaría dentro de lo que son las competencias interpersonales. Entonces, no, entiendo yo eso, ¿no? Por ejemplo, el docente tiene la competencia de saber diseñar, tiene que saber diseñar las planificaciones. En cambio, el estudiante lo que tiene que hacer es, las competencias del estudiante estaría, asimilándole esos dos contextos, estarían dentro de lo que son las competencias pedagógicas, porque él es el que va a recibir la información y va a asimilarla. Entonces, yo creo que por ahí como que también estamos un poquito confundidos. Yo también concuerdo en eso. Estaba pensando que cuando hacíamos esta tarea era en función de qué competencia quiero desarrollar. Yo como estudiante o yo como futuro docente, ¿no es cierto? Mi intención en la tarea es que ustedes desarrollen una competencia como docentes, ¿ya? Como estudiantes creo que ya la han desarrollado o la están desarrollando, ¿no? Pero como parte de esta cátedra integradora que estamos viendo en este punto, que es bastante genérico, ¿no? El punto genérico aquí, recuerden, era el tema de los componentes de la gestión educativa, ¿ya? Y dentro de la gestión educativa estamos hablando de liderazgo educativo. Y dentro del liderazgo educativo lo que vimos, las competencias. Entonces, ¿cuál es la competencia de un líder, por ejemplo? Que por ahí empezamos, ¿no? Entonces,
Claro, y entonces volviendo a lo que dice Guadalupe, si es que hablamos de las competencias, estamos hablando de las competencias del docente. ¿Cuáles deberían ser esas competencias para nosotros poder enseñar? ¿Ya? Entonces la tolerancia sería una habilidad o un destreza o un valor, no sé exactamente cuál es, pero sería parte, sí, del saber ser, ¿no es cierto? A eso deberíamos ver ¿cómo se llama? Se me ocurre en el tema del liderazgo que entra bien ese saber ser, ¿no? Entonces, ahí lo que debe quedar claro es que siempre es como un triángulo. Para los que son cristianos, acuérdense de la Trinidad, que hay tres cositas ahí, ¿no es cierto? O si no, asocien con un triángulo, porque siempre hay tres partes. Saber, saber ser y saber hacer. Entonces, en función de eso, ustedes tendrían que haber identificado alguna de esas competencias o por último algún proceso en el que quieren enseñar. Y se me quedó el ejemplo que nos puso Guadalupe respecto a las matemáticas. Pero bueno, a ver, déjenme pensar hablemos uno respecto al ecosistema, ¿ya? A la enseñanza en las ciencias naturales respecto al ecosistema. ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento vendría a ser la relación que existe entre los seres bióticos y abióticos con el medio que les rodea. Entonces, ese es el concepto de ecosistema, ¿no es cierto? Ese es el saber, ¿ya? El saber hacer. Entonces, es la metodología como yo enseño este tema de los ecosistemas. Entonces, yo puedo hacer algún tipo de metodología descriptiva en el que yo les diga, a ver, tomen una fotografía desde su ventana hacia el paisaje de Quito o de su población más cercana, ¿ya? De la Tacunga o de alguna otra población, ¿ya? Y ahí identifique cuáles son los seres bióticos y cuáles son los seres abióticos, ¿ya? Ese sería Magíster, el saber hacer. Dígame, ¿y el saber ser cuál sería en ese ejemplo que nos dice? a eso iba. Ya. Ya. Entonces, a ver, ya me perdí. El saber hacer. Les decía que podamos hacer esta relación, ¿no? Con una fotografía de algún bosque, de algún río, de la playa, etcétera, también para poder determinar cuáles son los factores vivos y cuáles son los factores no vivos. O como decían los vivos o inertes anteriormente, pero que son bióticos o abióticos, ¿ya? Entonces, esa metodología sería la forma que como nosotros enseñamos, o el saber hacer, ¿ya? La otra puede ser la más tradicional, coger un libro y leer el concepto y decir, esa es la definición de saber hacer. Ya, pero yo le estoy dando un poco más detalles que debería ser cómo nosotros hacemos más práctico esa enseñanza. Ya cuando vamos al saber ser, entonces nosotros vamos en función de, ¿para qué enseñamos el ecosistema? Para defenderla de la explotación, para defenderla en función de la conservación, para cuál es tu rol como persona en ese ecosistema, en qué manera nosotros, Respetarlo. perdón, Respetar y eso, en qué manera nosotros generamos respeto a los seres vivos, en qué manera nosotros respetamos la naturaleza, qué hace la contaminación, cuál es el factor del ser humano en esas actividades antrópicas, o sea, ¿qué quiere decir que nosotros como seres humanos, qué hacemos al respecto? Entonces estamos ahí formando en valores, ¿no? Porque quizás estamos formando el tema del valor hacia el respeto hacia los semejantes, hacia la naturaleza, otros seres vivos. Estamos hablando de un poco de reflexión porque estamos viendo el tema de la contaminación en ese ecosistema para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, miren, de esa forma se plantea una competencia. ¿Cuál es la competencia? La enseñanza del ecosistema o de la naturaleza, dependiendo de la temática en específico, ¿ya? Porque ustedes van a tener que desarrollar estas competencias en el tema educativo, pero también va a ser en el tema gerencial, ¿no? Y con gerencial me refiero al hecho de poder ser directivos de una institución, ¿no? Quizá ahorita digan, no, no, yo no estoy interesado en nada de eso. Yo lo que quiero es dar clases. Pero nada, parte de esa formación integral es de que ustedes tengan también esa visión de cómo proceder en el ámbito de la gestión educativa e institucional. Entonces, por eso es que incluso si ustedes revisan el diseño curricular, habla de que la formación de profesional de los futuros docentes hará que tengan las herramientas necesarias para impulsar el aprendizaje acuerdo a la realidad en que viven. Entonces, ustedes tienen que
hacer esa síntesis de, no solo del conocimiento, sino de lo que significa del cómo y para qué, ¿no es cierto? Esa es la competencia. Entonces, en función de eso, les decía, por eso la tarea debe haber contemplado estas tres cuestiones, porque el resto es poner la definición de competencia, el resto es poner otra cosa del saber ser y están cada uno por su lado. Y ahí ya no es una competencia, porque están dispersas. Preguntas, chicos y chicas. Profe, Dígame. pero el saber ser, como dijeron, tenemos que hacer en relación a nosotros como docentes, Ajá, o en relación a los valores que queremos enseñar con ese tema, claro. como Entonces, es que no es que como mismo. El tema es, depende cuál es la competencia que usted quiere desarrollar. ¿No es cierto? O sea, si usted quiere desarrollar desarrollar la competencia en función de enseñar alguna temática, le acabo de dar el ejemplo. ¿Para qué sirve el saber ser? Entonces va de los dos lados, de yo como persona, cuál es mi actitud, cuál es mi valor, cuál es mi comportamiento y qué es lo que yo quiero implementar en los chicos, ¿no? Es que es el respeto. Yo, para respetar la naturaleza, yo tengo que hacer cosas en favor de ese respeto. Entonces no les puedo decir, vean, respetarán la naturaleza y yo soy campeón para consumir plástico, quemo bosques, qué sé yo, cosas que atenten con la naturaleza. Entonces profe, puede ser de las dos vías. pero el saber ser puede ser también la capacidad que tiene el maestro de enseñar, o O sea, paciencia, o yo puse así en el dibujo. puede que sí también, pero yo creo que esa es una competencia como, diría, transversal. Si es que el docente no tiene esa capacidad de enseñar, no sé qué está haciendo como docente. O Profe, y sea, por ejemplo, en las tablas de multiplicar, ¿cuál sería entonces el saber ser? el saber ser. Enseñar las tablas de multiplicar. Recuerden ese ejemplo valiosísimo que nos dio Guadalupe. Nosotros sabemos multiplicar ¿para qué? Para saber los conocimientos, para saber que un resultado, ¿no? Ya. Eso es desde el punto de vista matemático. Para la vida, ¿qué nos sirve multiplicar? Las compras. Para las compras, digamos, para que no nos engañen, para no dar mal los vueltos, a ver, ¿qué se me Para ocurre con la multiplicación? sacar promedios. Para sacar promedios, para jalar de año, para dejar de año, yo para jalar, para jalar, eh, para, para el uso que nosotros podamos evidenciar en estas, en estos actitudes y valores que damos alrededor de las multiplicaciones. Para- Profe, ¿podría ser el hecho de que las tablas de multiplicar se relacionarían con lo que es el compartir? o El, puede ser el, la justicia, el tema de la exacto. equidad, ¿no? Para poder decir a quién le toca según su... O sea, un poco sí, es bastante complejo, principalmente en las ciencias exactas, poder, y en las técnicas, ¿no? A ver, de este tema de las competencias. Yo alguna vez tuve que hacer un diseño curricular en el manejo de tornos y fresadoras. La mayoría quizá no sepan qué es un torno o una fresadora, pero bueno, son esas máquinas que hacen las piezas, por ejemplo, de los motores o cualquier pieza metálica, ¿no? Entonces y usted dígale, a ver, ¿cuál sería el saber ser de hacer el aprendizaje del manejo de un torno CNC? Híjole, no, ¿y ahora? Y claro, todos va en función de ahí, por ejemplo, del saber ser en función de la atención al cliente. Porque uno no hace la pieza porque es para tener una pieza ahí botada, es porque alguien necesita, ¿no? Entonces, ese trabajo va en función de a quién va esa pieza y qué es lo que queremos con eso, ¿no? Entonces, claro, sí, sí también es un tema complejo, pero depende la actividad, ¿no? Y ustedes, no quiere decir que no es posible todo, pero sí nosotros podemos darle el sentido a esto y en qué manera nosotros podemos entender qué es la competencia, que es una formación integral básicamente, ¿ya? Que no es que solo sepan las matemáticas porque deben saber y punto, sino también es las formas como yo enseño, que es la metodología, porque debemos ver la forma más fácil, diría yo, o más divertida o más entretenida para que el niño pueda aprender.
Y en función de eso, ¿de qué le sirve al niño? ¿Para qué sirve estudiar matemáticas? No, pues que te jalas de año nomás. Entonces no creo que sea la única, la única ventaja, ¿no es cierto? O sea, hay factores alrededor de las ciencias que nosotros debemos tener comprender, mejor dicho. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué opina señorita Maite González al respecto? Maite, usted se fue a almorzar y nosotros nada. Maite. A ver, Marjorie, ¿dónde está Marjorie Tipán? Marjorie Tipán. Buenas tardes, profe. ¿Qué dice Marjorie? ¿Ya está con hambre o todavía no? No. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué opinión tiene de esto de las competencias? ¿Le sigue siendo bastante complejo? ¿Todavía no entiende? ¿O así? Ya. Eso fue eso fue uno. Ver esto de las competencias, la verdad. Pero con lo que usted ya nos dijo ahorita ya me quedó un poco claro. Chuta, ese poco me preocupó. Pero bueno, en todo caso, eso quiere decir que si es que está un poco aclarándose, mejor. Pero miren, muchas veces las tareas no es porque o el docente quiera tenerle ocupado, no. Como entre semana no hacen nada. Y como tienen tiempo para conectarse entre lunes a viernes en otras clases, entonces digo, pucha, lo que más tienen es tiempo. No es por eso. Es porque la tarea o la actividad complementaria o el trabajo autónomo ayuda a fijar el conocimiento, ¿ya? Entonces, en teoría, nosotros hablamos maravillas aquí. Pero ustedes se sientan en la computadora a hacer, y cada quien entendió por su forma o no le entendió. Entonces, miren, la tarea tiene esa finalidad, ¿no? Poder ir aclarando las definiciones, los procedimientos de las acciones que tomamos en el hecho educativo. ¿Ya? Entonces, bueno, espero que ahora esté un poco más claro. Y cuando les tome el examen final, me ponga un ejemplo bien clarísimo de lo que sea. Claro, ¿por qué nos va a poner que es la competencia? Pues facilito. Un rato de manejar la competencia es la parte complicada. Entonces, nada más al respecto. ¿Listo? ¿Cuándo usted podrá ampliar? ¿What? No entendí esa última parte. No, Magíster. ¿Quién dijo yo? Bueno, entonces, verán, Una pregunta. dígame. Entonces, todo, o sea, todos los temas que podríamos nosotros podrían convertir en una competencia, porque, o sea, siempre vamos a necesitar del saber hacer y de saber ser. Básicamente sería así. Si es que nosotros queremos tener una formación integral, debería ser concebido así, con esos tres elementos. Por ahí también encuentran un cuarto saber y por ahí, pero está relacionado con el saber hacer esos personajes o autores que tratan de eso. Pero básicamente, si queremos tener una formación integral o si queremos dar una formación integral, tenemos que ver en estos tres ámbitos siempre, ¿no es cierto? El conocimiento como tal, que es importante, y luego cómo enseñamos ese conocimiento y pues y qué mensaje o qué valor o cómo entendemos a este conocimiento. Ya, entonces ahí sí estamos siendo holísticos o completos, ¿ya? Listo. Nada más. Bueno, entonces avancemos. La siguiente temática que vamos a hablar dentro de estas competencias y que muchas ya se manejan, que muchos ya tienen conocimiento, es algo que de pronto ustedes ya vieron en su primer semestre y que estoy seguro lo saben casi de memoria. Pero a veces como la memoria es esquiva, ¿no? Y tiende a olvidarse cosas,
les voy a consultar, ¿no? Que tiene un ámbito interesante que ustedes ya han visto. A ver, ¿dónde está la señorita Sarina Llanes? ¿Está por ahí? Profe, ¿Qué dice Sarina? nada, aquí estoy. Ah, ya, muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es para usted la interculturalidad? What? Interculturalidad. Profe, no sé si me escucha. Yo no le escuché nada. O sea, le escuché que sabe usted de la y se cortó. Interculturalidad. Ya la interculturalidad. Bueno, esto nos dieron un poco en las clases del buen vivir. Ya. Y era de prácticamente las culturas, diferentes culturas que existen y cómo se pueden relacionar entre ellas. Ya. Esa parte Eso. final es la interesante. Ujú, claro, que o sea que tal vez podemos aprender, una cultura puede aprender de otra. O sea, de eso se trata, ¿no? De que estén, o tal vez se pueden hasta complementar una con otra, aprender. Eso. Ya, gracias, Sarina. A ver, Anita de la Cruz, la misma pregunta. Parece que tiene problemas con el micrófono, profe. Ya. A ver, ¿quién más está por ahí? Rodolfo. A ver, profe, dígame. ¿Puedo repetirme la pregunta, profe? ¿Qué es para usted la interculturalidad? Más o menos con un ejemplo podría ser la interacción o la vivencia entre una o más culturas. Por ejemplo, tenemos lo que es nuestra tradición originaria de aquí, que se ha mezclado con la cultura de los conquistadores, se podría decir, ¿no? Para nacer la cultura actual de nosotros. Ya. Así lo entiendo yo. Ya, muy bien. Muchas gracias, Rodolfo. A ver, la señorita Carla Hurtado. Sí, magíster, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, cuéntenos, ¿qué es para usted la interculturalidad? Para mí es el proceso en el cual se relaciona, se relaciona, como por ejemplo, y también se le incluye en todos los procesos que estamos haciendo. Además, se comparte ideas, conocimientos, opiniones y se aprende de distintas culturas. Creo que eso es para mí la interculturalidad. Ya, muchas gracias. A ver, ¿dónde está la señorita Daisy Aucacama? Sí, magíster. La misma pregunta. Cuando tenemos relaciones con diferentes culturas, interactuamos. Ya. ¿Es pregunta o respuesta? La respuesta. Ah, ya, es la respuesta. Porque cuando usted me hace como pregunta me da ganas de responder y yo decir sí o no. Pero bueno, entonces, verán, pónganle atención a este tema, que la interculturalidad es el respeto, la tolerancia, el reconocimiento de la diversidad y que es un proceso o proyecto político dirigido a la construcción y relaciones y condiciones de vidas nuevas y distintas. ¿Ya? ¿Por qué lo manifiesto de esa forma? Porque no es solo un hecho entre culturas, o sea, solo de conocer a otras culturas, de relacionarlas y a decir qué bonito que esa cultura. No, sino poder generar respeto y tolerancia sobre todo y ese reconocimiento a la diversidad. La diversidad no es exclusivo entre culturas, ¿no? En minorías, en personas. Eso genera el tema de la interculturalidad. Ya. Señorita, a ver, Mayra Monta. Dentro de este tema de las competencias que estamos viendo, ¿por qué cree que sea
importante manejar el tema de la interculturalidad en el sistema educativo? Ya, profe. Bueno, creo que por el término mismo de interculturalidad va bastante el respeto a las diferentes ideas que se tenga, o mejor dicho, apuntar a un tema democrático. Porque en sí eso es la interculturalidad, o sea, respetar las ideas, las diferentes culturas y que apunte a algo democrático. Creo que es por eso debería, no sé, introducirse en eso de las competencias. Ya, muchas gracias. Señorita Viviana Casa, ¿por qué creen que es necesario que la interculturalidad esté presente en el sistema educativo? Yo creo que es importante, ya que permite seguir manteniendo, digamos, las tradiciones de las varias culturas que tenemos aquí en Ecuador. Entonces, para que no se vayan perdiendo, sería necesario inculcarlo en el sistema educativo. Ya. Miren, ahí hay que hacer unas particularizaciones, ¿no? ¿Qué es cultura? A ver, sin pelearse, ¿qué es cultura? Señorita Daira Quintero, ¿qué es para usted la cultura? Buenas tardes, magíster. Buenas tardes. Bueno, para mí cultura en este caso vendría a ser como las costumbres, las tradiciones, la vestimenta que un pueblo o una persona lleva. Ya. Gracias. A ver, ¿a quién no le he escuchado? Parece que a su gran mayoría no le he escuchado, pero por ahí me da la impresión de que Chuta no está conectada. Ya, a ver. Carol Michelle, ¿está por ahí? Sí. Ya. ¿Qué es para usted la cultura? Lo mismo, para mí es como el conjunto de, como decía, de costumbres, de valores, quizá que incluyen lenguas, que incluyen tradiciones, de un grupo social, en sí de un grupo social. Ya. Eso. Ya, O de una gracias. organización. Claro. Sí. Y bueno, básicamente la cultura es eso, ¿no? El conjunto, pero principalmente de conocimientos, costumbres, ideas y tradiciones que caracterizan a un pueblo, a una región, a una ciudad, a una población, ¿no es cierto? Entonces es una cuestión bastante extensa y complejo hablar de la cultura, porque incluso en una misma ciudad hay representación de varias culturas, ¿no? Entonces no es el hecho físico como tal que dice, esta es tu cultura, sino más son esas relaciones interpersonales o sociopolíticas con el resto de gente que puede determinar parte de esa cultura. Muchos tienen una forma de ver las cosas hasta de comer en la gastronomía. Yo me sé estar peleando en el Twitter con la gente porque la gente de la costa dice que el seco de pollo es con yuca y dicen que es una aberración comer con papa. En cambio, para mí la aberración es comer con yuca. ¿Ya? Pero en realidad, para mí no es una aberración. Para mí es la costumbre comer con papa. Y a mí nadie me va a obligar a comer con yuca porque así comen en otros lados. No me gusta ni la yuca. Solo en el encebollado me pasa. ¿Ya? Pero así es la costumbre y la tradición digamos, de este hecho gastronómico, ¿no? Y así, digamos, desde el punto de vista de la alimentación, hay esta cuestión. Imagínense desde otro punto de vista, desde la costumbre, las tradiciones, los bailes, música, idioma, creencias. Es una cosa bastante compleja el tema de la cultura. Lo que sí quiero que quede claro que el tema de la cultura no es un tema específico ni referido al tema de ni la plástica, ni la danza, ni el teatro, ¿no? Porque a veces hablan del acceso a la cultura como que es poder ir a una sala de teatro o poder ir al cine. Entonces ahí sí estoy siendo parte o haciendo cultura. Y eso no es. La cultura básicamente es todo lo que hacemos nosotros y es todo lo que elabora el ser humano en sí. Es parte de esa cultura, ¿no? De algún elemento cultural. Entonces, para un poco diferenciar también que la cultura no es específicamente eso, el hecho de que la gente entiende como el tema estético
y de las plásticas y de las tablas, o sea, referido a la pintura y referido al teatro, no es solo eso, ¿no? Sino es todo este conjunto. Bueno, entendido todo eso, podemos o deberíamos tener claro que otra cosa es el tema de la pluricultural y multicultural, ¿sí? Pluricultural quiere decir la particularidad y la realidad de la religión de un pueblo, y la multiculturalidad son las culturas singulares y que no tienen relación entre otras culturas, ¿ya? Normalmente esta multiculturalidad está relacionada con la cultura dominante. ¿Cuál es la cultura dominante? Normalmente la cultura mestiza, o la cultura blanca, o la cultura occidental. Eso es un hecho más bien aterrizado desde el punto de vista de los pensamientos, de las ideologías, que una cultura se sobrepone sobre otra, ¿no? Entonces ahí ya tiene más relación este tema de la interculturalidad, porque ya ves de distintos ámbitos, ya no le ven a la cultura solo como la tradición o solo como la gente vestida con un atuendo tradicional, ¿no? Es básicamente todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué creen que lo han incluido en la educación? Mejor dicho, la pregunta sería esta. ¿Por qué antes no se hablaba de este tema de la interculturalidad? Hace algunos años atrás. Es más, creo que cuando ustedes fueron estudiantes no se hablaba de temas de interculturalidad, y cuando se hablaba de esto, algo relacionado, hablamos más de grupos, mejor dicho, de pueblos y nacionalidades indígenas, y apuntábamos a eso, así como un hecho más folclórico que a un hecho cultural, y peor aún intercultural. Entonces la pregunta nuevamente, ¿por qué creen que antes no había este tema o se hablaba de esto de la interculturalidad? ¿Inter o multi? Inter. Mm, Tal vez porque antes no había tantas ideologías o formas de vivir diferentes como ahora. Porque no solamente, como dice usted, no son las indígenas, sino que, por ejemplo, hay grupos de rock que ya se identifican como una cultura, o los emo, todas esas cosas que hay ahora que antes no había. Entonces, ahora se le identificaría así como interculturalidad dentro de una sociedad. Ya, muy bien. Eso digamos que está, Magíster, dígame. sería también porque la cultura dominante mestiza no valoraba a las demás culturas, en este caso indígenas y nativas del país. Ya, muy bien. Entonces, verán, gracias por lo que ustedes acaban de mencionar y tienen que ver con esa valoración que damos nosotros a muchas de las culturas, ¿no? Uno, lo que hace referencia a Oscar en el tema de esa concepción, y ahí tiene que ver lo que hablamos de la multiculturalidad, cuando hay una cultura dominante y la cultura dominante refleja su ideología a través de textos y a través de conocimiento. ¿Cómo se expresa eso? Que si ustedes cogen los libros, quizá el Terruño, el Escolar Ecuatoriano, o esos libros de hace algunas décadas atrás, ustedes veían que el oficinista o el que hacía trabajos en la ciudad era una persona que estaba de terno, una persona normalmente blanca, ¿no es cierto?, que hacía esas actividades. Y el indígena estaba netamente relegado al campo, ¿no es cierto? Y esa es la visión que se ha sostenido. No se diga más cuando ya se desarrollan más culturas alrededor del rock, alrededor del hip hop, alrededor de temas, digamos, más, digamos, desde el punto de vista musicales, ¿no? Háblales de mi caso, en mi adolescencia. Imagínense una persona en su adolescencia con el cabello largo, con el cabello suelto, con pantalones de cuero, ropa de cuero, con botas, todos los señalamientos que yo tenía, ¿no? Desde consumidor de drogas, desde narcotraficante y desde buscapleitos y tanta cuestión, ¿no? Entonces, esas concepciones están, no es que se han borrado, ¿no? Mucha gente cuando ve, en un curso alguna vez hablando de esto me decían, yo antes cuando veía un rockero me cambiaba de vereda, porque pensaba que me iban a hacer algo. Y porque alguien le había dicho de que los rockeros son bien violentos y encima de que pasan drogados y todo eso es peligroso, ¿ya? Entonces, claro, era bastante complejo. Y yo hablando del tema este de rock, imaginen desde el punto de vista del tema indígena y desde el punto de vista de la cultura, de años de sometimiento,
de colonización, no solo de nuestras costumbres, sino de toda nuestra realidad. Por ejemplo, en el tema intercultural podemos hablar de la religión. ¿Qué pasaba si es que, mejor dicho, cuál hubiera sido la religión en este país si es que los españoles no nos conquistaban? ¿En quién creíamos? ¿O en quién creían ustedes? La naturaleza, de la madre naturaleza. Ya. En la Pachamama y en Pachacamac. Pachamama y Pachacama, ¿ya? Como religión, cómo se llamaba a todo ese conjunto de deidades? Politeístas, profe. Politeístas, ¿no es cierto? ¿Qué quería decir? Que había muchos dioses. ¿Y cuáles eran esos dioses? El sol, la luna, las montañas, ¿no es cierto? El agua, el dios Inti, la diosa Quilla, ¿ya? Eh, y bueno, y ahorita que les ponemos género masculino y femenino, ¿no? Porque en la cosmovisión indígena no es que está particularizado así, ¿no? Sino es un todo, ¿no? Y pues, imagínense, entonces ahora no estaríamos hablando de nada de crucifijo, sino de pronto el mismo altar a la luna, altar al sol y tal. ¿Qué pasaba si venían los chinos y nos conquistaban? ¿Cuál sería nuestra religión? Budistas. En su mayoría budistas, ¿no? Porque ahí también en China también hay un montón de religiones. Ya. ¿Qué pasaba si nos conquistaban los ingleses? ¿Qué religión iba a ser? La anglicanos creo que se llama. Protestantes, ¿no? Protestantes. A partir de la reforma de Martín Lutero. Y todo eso para que el rey pueda casarse nuevamente, ¿no? Por eso nomás fue la reforma, ¿no? No fue un hecho por decir que no estaban bien los preceptos religiosos de esa época que se contraponían, ¿no? Simplemente en la religión católica ese rey no podía casarse porque el divorcio era pecado, entonces crearon una nueva religión para que el rey pueda casarse. Entonces de ahí aparece el protestantismo. En fin. Y así podemos seguir hablando entre religión, entre hechos y entre algunos elementos que tienen que ver en el tema cultural. ¿Ya? Entonces, verán, vamos a hacer una actividad. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Dame un segundito, dame un segundito. Les voy a enviar unas preguntas. ¿Ya? Y ustedes van a responder a esas preguntas. Pero déjenme, chuta que no se me... No sé dónde le cargué. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Les mando en este momento al chat. Ay, maldición. Ignoren ese mensaje. No es para nadie en específico. Si se siente, si les llegó. Ya, a ese sí para el bola. ¿Qué dice? Magíster, esta actividad es para ahorita. Para ahoritas. Chuta, ya.
Ya tenemos que responder, profe, Ajá. Ahorita, pero ahorita. le enviamos o cómo. Ya cuando tengan listo me avisan, me alzan la mano, lo que sea. Me dicen, ya tengo Ah, listo. ok. Ya, profe. Profe, el personaje público, ¿bajo qué características? ¿El que más admiro o el que me decepcionó? O sea, repítame la pregunta. Dice ahí el nombre de un personaje público, pero ¿qué sería el que admiro o el que me decepcionó o el que quisiera ser? O sea, bueno, yo le decía que me repita la pregunta porque era en función del, de lo que qué le representa a usted dentro de su visión. Si las cosas que admira o desde las cosas donde usted repudia. Ya, Usted decide. gracias. Gracias, profe.
Ya estamos. A ver, señorita Carla Hurtado, por favor, dele lectura. Ya, gracias, profe. Bueno, a ver, dice, déjeme ver un ratito. Preguntas para el participante ya. Una palabra que te defina. Diga nomás todo. Mi respuesta. De acuerdo. Ya. Una palabra que te defina. En mi caso es amigable. Una película o documental que te haya dejado huella es Las estrellas en la tierra. El libro que recomiendas a un amigo o amiga es El túnel de Ernesto Sábato. Una realidad de tu entorno que denuncias o críticas es la discriminación. El nombre de un personaje público, Yoko y Kenji Díaz. ¿Qué deporte practicas o es tu favorito? El básquetbol. ¿Cuál es la comida tradicional de tu sitio de residencia? Bueno, en la costa es el bollo y aquí es el hornado. ¿Qué te cuesta aceptar más de los demás? Me cuesta aceptar su síntoma de superioridad. Y si pudieras elegir un solo objeto, ¿cuál sería? Un cuchillo. ¿Qué sitio te gustaría visitar? En la Amazonía del Ecuador. Ya, muy bien. Señorita, creo que todos nos preguntamos lo mismo. ¿Por qué escogió el cuchillo? ¿Perdón? ¿Por qué escogió el cuchillo? Es que es chavillo. ¿Dónde vive No, usted? porque ¿Dónde vive usted? no sé si ha visto la película El Hoyo El Porque hoyo. es de la central. Ya. en Netflix. Sí, sí. Porque Obvio. de la central, le dice. Que están en una, digamos, en una prisión. Porque escogí porque creo que es del más práctico para usar en todo momento y para sobrevivir también. Creo que me dejó de lección esa película que debo de escoger un cuchillo. Ya, muy bien. Muchas gracias. A ver, ¿quién más ya tiene? A ver, Carol. A ver, la palabra que me define, carisma. La película o documental es El niño con pijama de rayas. Un libro que recomendaría, El hombre en busca de sentido, es de Víctor Frank. Nombre de algún personaje es Princesa Diana. Deporte está el fútbol. Comida tradicional, las papas con cuero. Que me cuesta aceptar de los demás que sean discriminadores, o sea, el racismo, más bien. Y objeto, un libro y un sitio que me gustaría visitar es Israel. Israel. Ya, muy bien. A ver, la pregunta para usted. ¿Por qué el niño de pijama a rayas? Bueno, a mí me dejó mucha enseñanza porque la película se veía que el niño, a pesar de tener dinero o lo que sea, se acercó al otro niño que era el que le estaban haciendo trabajar o el que le estaban explotando. Entonces, él no se fijó en nada de eso, ni se fijó en los niveles socioeconómicos que tuvo, pero fue como que se hizo amigo de él. Igual ahí te enseña que a veces, como quien dice, los justos pagan por pecadores. Entonces, ahí se veía que la persona que les hacía trabajar, bueno, estaba involucrada, era el papá y la familia de él. Entonces, cuando justo le tocó al hijo morir, ahí
en esa hoguera que le quemaron. Ahí recién como que se dieron cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal. Entonces, deja una gran enseñanza porque te enseña a valorar las cosas o a ver el valor de las personas, que no hay que tratarles mal ni discriminar a la gente. Eso. Ya, muy bien. Bueno, ahí solo mencionar de que tanto como explotación no era, ¿no? Era el exterminio contra algunas culturas, ¿no? Principalmente ¿cómo eran? Se me fue el nombre? Judíos. Los judíos, ¿no es cierto? Y digo principalmente porque también eran pues se me olvida. El tema de las minorías sexuales igual estaban siendo exterminadas. También los gitanos, también los comunistas. Entonces, claro, hace ver parte de una realidad que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que tiene que ver con lo que hizo Hitler y sus cámaras de gas, ¿no? Que básicamente así murió el niño, ¿no? Pensando que se iban a duchar, pero en realidad murieron asfixiados por el gas. Muy bien. Otra persona. Oscar. Mande, magíster. Ya lo tiene. Ya. A ver, dele. Una palabra que me defina, alegre. Alegre. Una película o documental que haya dejado huella, viven. ¿Vivos? ¿Mandé? Vivos. De los que se caen en el En avión. los Andes. Ya. Sí. Alive. Ya, un libro que recomiendas, Huasipunku. Ya. Una realidad del entorno o denuncia o crítica, que acá en mi pueblo estamos olvidados por las autoridades gubernamentales. Como casi todo lo que... El nombre de un personaje público, Tránsito a Maguaña. ¿Qué deporte practicas? Ecuaboli. ¿Cuál es la comida tradicional de tu sitio de residencia? El cuy, la fritada, el yagualocro, el caldo de pata, la morcilla, el trigo pelado y el champús. Ya. Ya. Dicen, ¿qué te cuesta más aceptar de los demás? Cuando son discriminadores y se creen se creen los muchos o de las demás personas. Ya. Y dice, si pudieras elegir un objeto, ¿cuál sería? Mi ponchito. Ah, su ponchito. Uh-huh. Ya. Sitio que te gustaría visitar, las pirámides de Egipto. Ya, muy bien. A ver, entonces la pregunta es, ¿y por qué escogería su ponchito? Porque aquí es muy servicial, es muy Necesario. es necesario acá en la sierra. Nos protege del frío, ahí se puede coger cosas. Ya sí, me veo guapo. Guapísimo. Muy bien. Gracias, Oscar. A ver, ¿quién más? No. Todas van a hablar, así que se demoran. Si ustedes se demoran, nos vamos a comer más tarde nomás. Eso nomás. A ver, Marjorie. A ver, ya. Una palabra que me define, lealtad. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Una película o documental, en general, todas las películas y documentales sobre la Segunda Guerra Mundial
y una particular que se llama Con mi corazón en Jambo. Libro que recomendaría, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Una realidad de tu entorno que denuncias o criticas, la corrupción. El nombre de un personaje público, Natalia Méndez. El deporte que practicaba, ciclismo. Una comida tradicional de aquí, el jaguar locro. ¿Qué me cuesta aceptar más? ¿Qué me cuesta más aceptar de los demás? La hipocresía. Y si pudiera, la mentira, odio la mentira. Y si pudiera elegir un solo objeto, bueno, depende de la situación, pero elegiría a mi bici. Y un sitio que me encantaría visitar, la playa de los Frailes, otra vez. Ya. Ya, la pregunta es, ¿por qué recomendaría el ensayo sobre la ceguera? Ese libro primeramente, bueno, fue el que me incursionó en el mundo de la lectura porque me lo leí en el cole. Fue un libro tan interesante, es grande, ¿no? Y lo sabía llevar al cole y siempre sabía estar leyendo. Al inicio para mí la lectura era como que, chuta, qué tediosa. Pero ese libro me impactó tanto, fue tan fácil de leer, tan divertido que uno se enganchó al paso. Y como que ese tipo de experiencias fomentan a que uno comience a amar la lectura. Entonces es una historia súper interesante que aparte deja lecciones, no, o sea, nos dejan como pensando. Y aparte también hay una segunda parte que se llama Ensayo sobre la lucidez, que todavía no he tenido la oportunidad de leer y que me encantaría hacerlo. Ya. Por eso. Marjorie, ¿sí vio esa película en Netflix? Los pájaros era. Ah, sí, esa de Bird Box. Ya, Bird Box. Ah, sí, era una trama parecida, pero no es lo mismo. Ya, no es recomendable, es preferible el libro. O sea, es que no es lo mismo, o sea, es una trama que coincidencialmente, no sé, era igual, pero no habla sobre lo mismo. Pero pasa, o sea, es que bueno, es medio raro el asunto, no sé quién copió a quién, bueno, yo creo que los de la película, pero no es lo mismo. Ya, muy bien. Muchas gracias. Ya. A ver, siguiente. A ver, señorita Viviana Casa. A ver, dice una palabra que te defina, orden documental que te haya dejado huella, de la calle a Harvard, un libro que recomendaría. A mí me gusta El Principito, entonces creo que sí, recomendaría. Una realidad de tu entorno que denuncia o criticas, para mí la corrupción. El nombre de un personaje público, Gandhi. ¿Qué deporte practicas o es tu favorito? Danza. ¿Cuál es la comida tradicional de tu sitio de residencia? El hornado, la fritada. ¿Qué te cuesta más aceptar de los demás? Para mí la mentira o el ego de las personas. Si pudieras elegir un solo objeto, ¿cuál sería? Yo elegí una almohada. ¿Qué sitio te gustaría visitar? Las pirámides de Egipto. Ya. Todos nos quedamos locos con ¿por qué escogió la almohada? Porque me encanta dormir. No. Bueno. ¿Y duerme muchísimo? Sí. ¿Cuánto es muchísimo? 8 horas, 9. Pero eso creo que es medio normal. Es que algunas, personas que conozco solo duermen 4 horas o 5. Y me dicen que duermo mucho. Yo me acosté a las 3:30 y ya estuve a las 7 despierto. Por eso tengo esta cara y estos ojos. Bueno, a ver. ¿Por qué escogió ese libro? ¿Qué le llamó la atención de ese libro? Me gusta porque te hace reflexionar sobre la amistad, sobre el amor también.
o sobre las cosas que hayan en nuestro alrededor, cosas cotidianas que te hacen reflexionar la importancia de algunas cosas que a veces no las podemos ver o las dejamos de lado. Ya, muchas gracias, Viviana. A ver, María Chillagano. Ya, Maki, ¿sí me escucha? Yep. Ya. Una palabra que me identifique, orgullosa. Una película o documental que te haya dejado huella, Kumandá. Un libro que recomendarías a un amigo, Lo que el viento se llevó. Pero también Kumandá, porque igual hay un libro de Kumandá. Ese me gusta más de lo que es de Kumandá. Una realidad de tu entorno que denuncies o critiques el maltrato a las mujeres y a los niños. El nombre de un personaje público, Margaret Mitchell. ¿Qué deporte practicas o es tu favorito? Fútbol. ¿Cuál es la comida tradicional de tu sitio de residencia? Maito de tilapia. ¿Qué te cuesta más aceptar de los demás? Que sean hipócritas. Si pudieras elegir solo un objeto, ¿cuál sería? Una lavadora. ¿Qué sitio te gustaría visitar? Las Islas Galápagos. Ya. ¿Dijo la lavadora Sí. o grabador? Lavadora. Y cuéntenos, ¿por qué la lavadora? Porque sin la lavadora no pudiera lavar tanta ropa, tuviera que estar ahí Friega y parada friega. todo el día. Chutz. Hay cosas que se volvieron necesarias, ¿no? Sí. Ujú. Yo, por ejemplo, no puedo lavar a la mano porque me duele la columna. Así que Después le duele los huesos de las manos, también. duele la espalda, todo. No, no, es terrible. Ya pasé porque una vez se dañó la lavadora y imagínense, hasta comprar otra. 4 meses lava y lava. Híjole. Entonces, por eso, 4 meses se demoró en ahorrar o por qué? 4 meses en comprar otra lavadora. Esperar a que compren otra lavadora. Ah, eso más que compren. Sí. Comida rápida, mamá. Ya, mi amor, ya voy. Gracias. Ya. A ver, Maite. A ver. Ay, no. En una palabra que te defina. Mandona. Madonna, dijiste. Mandona. Ah, Madonna. Una película o documental que te haya dejado huella en el tiempo de Las Mariposas y Olga. Un libro que recomendarías a un amigo o amiga, poema pedagógico y Ojos de perro siberiano. Una realidad de tu entorno que denuncias o criticas el sistema. El nombre de un personaje público, Natasha Rojas. ¿Qué deporte practicas? Bueno, es mi favorito, ya no practico desde el colegio, es el voleibol. ¿Cuál es la comida tradicional de tu sitio de residencia? Yaguarlocro. ¿Qué te cuesta más aceptar de los demás? La indolencia. Si pudieras elegir solo un objeto, mi cama. ¿Y qué sitio te gustaría visitar? Machu Picchu. Ya. A ver, Viviana le presenta a Maite. Ahí pueden hacer un complemento, como la almohada y la cama por si acaso, ¿no? Maite, ¿por qué con el tema de la indolencia? Yo puedo soportar todo hasta que la gente sea hipócrita y todos los elementos que han dicho las compañeras, porque es la personalidad de cada persona y creo que debemos respetar algunos aspectos. Pero ya el tema de la indolencia afecta a la falta de acción que puede perjudicar a otras personas. Y creo que eso sí ya es imperdonable porque hay muchas cosas que pasan en la sociedad, hay muchas cosas que pasan con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con las personas que incluso son cercanas a nosotras, pero como no nos pasa a nosotros, no reaccionamos. Entonces, ese es el tema de la educación, lo que pasa con la educación, es el tema de lo que pasa con la salud, es el tema que estamos viviendo hoy. Entonces, muchas personas como no se han contagiado o porque tienen los recursos económicos para estar en el tema de la cuarentena,
pasamos, ¿no? Y si estamos en la casa y no salimos y no vemos más allá de lo que están pasando otras personas. Es lo que pasaba en la universidad. Digo yo, algunos compañeros desde filosofía levantaron la voz diciendo que efectivamente no se podían iniciar clases por todo lo que ocurre, ¿no? Porque la realidad de muchos de los estudiantes es que no tienen acceso a Internet. En nuestro curso mismo tenemos muchas dificultades para que se conecten. Hay muchos compañeros que tienen que utilizar sus megas, que tienen que recargar sus datos cada semana para poder conectarse. Y ante eso, ¿cuál es la acción? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es la postura de cada uno de nosotros? Entonces, sí, eso es un tema de que muchas veces vivimos en la burbujita, como nos decía la profe Elena en la mañana, ¿no? Estamos cada uno en nuestra burbujita con nuestros propios problemas, con nuestras propias soluciones, pero no vemos en lo que la generalidad pasa en la sociedad y lo que pasa de manera general nos afecta a todos. El tema del presupuesto universitario nos afectó a todos. Por eso estamos aquí. Por eso mis compañeros tienen que pagar cada semana el tema de las megas, porque si no se hubiese dado el recorte presupuestario, posiblemente la universidad ya hubiese entregado las tablets, ya hubiese contratado el plan de megas para los compañeros y compañeras que no tienen acceso a Internet en sus hogares. Entonces, eso se refleja. Entonces, la indolencia, a eso me refiero con la indolencia, el hecho de que no podamos sentir dentro de nosotros mismos el sufrimiento o las necesidades o las carencias que tienen otros seres humanos. Eso. Ya. Muy bien, muchas gracias, Maite. A ver, señorita Ana Simbaña. ¿Me escucha, profe? Sí. Ya, en una palabra que te defina, yo puse alegría. Una película o documental que te haya dejado huella, puse Coco. Un libro que recomendarías a un amigo, Juventud en Éxtasis. Una realidad de tu entorno que denuncias o criticas. Puse que por acá en el pueblo donde yo vivo, es olvidado y que la mayoría de autoridades no hacen nada. ¿Cuál es de ese pueblo olvidado? Tolontag. ¿What? ¿Dónde es eso? De Pinta, bueno, Ah, cerca de ¿dentro? Pinta, por acá. O sea, más cerca de la Antisana que de Quito. Sí, Sí. sí, más o menos así. El nombre de un personaje público, Michelle Obama. ¿Qué deporte practicas o es tu favorito? Antes jugaba fútbol, ahora por la pandemia ya no puedo jugar. Ah, yo pensé que se fregó la rodilla igual. No. ¿Cuál es la comida tradicional de tu sitio de residencia? Puse el mote con hornados o las tortillas de tiesto. ¿Qué te cuesta más aceptar de los demás? La actitud de superioridad que tienen. Y si pudieras elegir un solo objeto, ¿cuál sería? Escogí a mi celular. A su celular. ¿Por qué escogió su celular? Sí, porque, o sea, depende si en el celular me puedo entretener, puedo jugar, puedo leer, puedo ver películas, así que es para eso. Escogí a mi celular. Ya, muy bien. Muchas gracias, Anita. A ver, señorita Betty Arcos, antes de que se me duerma. Yo sé que el hambre es más a estas horas, pero como todavía no me llaman a comer, vamos a seguir leyendo, así que no se preocupe. Sí. Ya. Una palabra que te defina, perseverante. Una película o documental que te haya dejado huella, mi nombre es Ha. Un libro que recomiendas a un amigo o una amiga, Las Islas Misteriosas de Julio Verne. Una realidad de tu entorno que denuncias o criticas, ser conformistas. El nombre de un personaje público, escogí Pocahontas. El deporte que practicas o es tu favorito, judo. ¿Cuál es tu comida tradicional de tu sitio de residencia? El caldo de gallina me gusta muchísimo. ¿Qué te cuesta más aceptar de las demás personas? La negatividad que tienen. Si supieras elegir un solo objeto, ¿cuál sería? Yo elegí un lápiz. ¿Qué sitio te gustaría visitar? La muralla china. Siempre me ha llamado la atención ese lugar. Me
Ya, muy bien. ¿Por qué le ha llamado la atención la muralla china? Porque es una de las maravillas. Bueno, a mí desde niña siempre me ha llamado la atención porque considero que es una de las maravillas, no sé, más interesantes que se podría llegar a conocer, a caminar, y es una de las culturas más enriquecedoras que hay Ya, muy bien, muchas gracias. para poder conocer. Yo también me he puesto a pensar, digo, ¿qué estaban qué tenían en la cabeza para ir a hacer esa muralla por esas montañas donde no tenían ninguna ciudad cercana, ¿no? Obviamente era de defensa, ¿no? Esa muralla, pero es una cosa enorme, ¿no? Y larguísima. Así igual como las pirámides, así cosas que uno todavía no descubre y cómo las hicieron o quién las puso aquí, ¿no? También me llama mucho la atención. De la lectura también me estaba acordando de Julio Verne también a los años que me acuerdo que quizá Guadalupe usted también leyó El Ariel Juvenil. No, yo prefería la obra completa. Pero de No, niña. mentira, sí. De niña. Sí, uno Sí, sobre todo los clásicos de la literatura universal. ¿Cuál leyó? La Odisea, porque ese libro de la Odisea sí que era. En la Ariel Juvenil leyó la Odisea. Sí, en la Ariel Juvenil era la versión pequeña de los libros. Sí. Es que bueno, yo no. Había la Odisea, la Eneida, la Divina Comedia, todos esos había. Ya. Pero la Odisea sí yo no leí, porque se me daba miedo solo verlo. Con dibujitos y todo yo vi. Ya. Muy bien, chicas, muchas gracias. A ver, verán, hay que tener en claro muchos aspectos, ¿no? Está muy clarísimo el hecho de la concepción, de los gustos, de los pensamientos, de los criterios individuales que cada uno tenemos. Está, digamos, que más que claro que cada ser humano somos un mundo aparte, ¿no? Y cada quien tenemos nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros ideales, incluso las cosas que criticamos. Coincidimos de pronto en temas de la corrupción, en temas gastronómicos, quizá en sitios de visita, ¿no? En libros, etcétera. Pero hay elementos también que nos hacen que somos diferentes, ¿no? Y entonces, en esa diversidad de criterios, nosotros debemos coincidir en el aula, ¿no? Entonces, ahora nuestra aula, como nos estamos viendo acá en la pantalla, ¿cómo se llama este tipo de pantalla? Vista de galería se llama, ya. Entonces, esta vista de galería hay para, entre comillas, poder vernos entre todos. Tenemos que juntar esos criterios, ¿no? Esos pensamientos. Y pues ahí es donde entra el tema de la interculturalidad, ¿no? No solamente en el hecho indígena, que es muy importante y que a partir también de ese hecho es que se han dado todos estos elementos, ¿no? No quiero decir que no tiene nada que ver, porque es a partir de eso ha salido. Pero mucho también tiene que ver con todas estas ideas y criterios que nosotros hemos vertido y cómo nosotros respetamos y peor, en nosotros como docentes, cómo hacemos que todos coincidamos para ir al mismo lado desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de los valores. ¿Ya? ¿En qué medida nosotros conocemos esas ideas suyas y en qué medida nosotros incluso hasta potenciamos esas ideas? Entonces, miren, las competencias son bastante amplias y si vamos al tema de la interculturalidad, es todavía un fenómeno más complejo, ¿no? Yo les voy a mandar un link y obviamente supongo que ustedes saben que aquí la mayoría de ecuatorianos tienen sangre indígena, ¿no? Incluso las personas que se autodenominen blancas, mestizas, mulatas, negras, afrodescendientes, no sé cómo se autodeterminen. Hay unos genes fuertes indígenas y negros en nuestra sangre. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo? Si yo soy blanquito, soy medio rubio, ¿no? Alguna vez que hice esta conversación, una chica, ¿no? Me dice, ¿y usted, profe, cómo se determina? Porque yo le veo a usted y usted también debe ser indígena. Entonces yo digo, ¿y cómo vio pues en mi cara todos esos elementos, ¿no? Porque ustedes deben saber fenotipo y genotipo, ¿no es cierto? El fenotipo es la estructura que nosotros tenemos, nuestras facciones, y el genotipo tiene que ver con lo que tienen nuestros genes, ¿no? Lo que está en el ADN que nosotros tenemos, ¿no?
Entonces, no hay pues un estándar que diga, a ver, usted con esa cara tiene cara de blanca, nórdica, aria. No hay tanto eso. Quizá el color de piel un poco influye a todo eso. Entonces yo recuerdo que les había dicho, le digo, ahora, le voy a dar una respuesta, no le voy a decir ni sí ni no. Es decir, ahora, mi hermano es rubio, mi mamá es rubia, mi abuela tiene los ojos verdes, mi bisabuelo tiene los ojos verdes. Entonces lo que yo sospecho es que soy adoptado. Pero bueno, entonces, miren, a pesar de esas, digamos, entre rasgos y raíces, no necesariamente una cara o algo define cómo te sientes o cómo eres. Mucho tiene que ver la autodeterminación de que uno, cómo se sienta, ¿no? Seguramente alguien sí, yo me siento indígena, pues, y está bien. Pero resulta que de pronto no tiene las facciones, porque ¿cuáles son las facciones? ¿Cuáles son las facciones para ponerse en ese? ¿Cuáles son los mestizos? Otros, en cambio, dicen, pero ve, si está clarito, tiene todas las facciones indígenas, pero se considera mestizo. Entonces, ¿cuál es el rango? ¿Cuál es el parámetro? En fenotipo podemos decir que, por ejemplo, en el sector indígena, el cabello es lacio, normalmente. No hay mucho cabello rubio. La piel cobriza, pero eso no es una ley. Es como poner usted ¿cómo se llaman estas cosas? Esas tonalidades. Y para que le ponga, según el tono, usted es esto. Y eso no hay tal, ¿no? Desde el punto de vista incluso genético, no hay tal. Bueno, entonces, eso quiere decir que nosotros debemos hacer esos esfuerzos por coincidir todos estos elementos que nosotros hemos hablado. ¿Por qué? Porque el hecho educativo también va desde nuestras concepciones, nuestras visiones, nuestras costumbres y nuestras creencias, ¿no es cierto? Con ustedes creo que he hablado que yo soy ateo. Imagínense con ustedes profundizar mi ateísmo con ustedes y obligarles a decirles, no, ustedes tienen que ser ateos. Pues nada. O sea, es mi visión de las cosas. Ustedes son creyentes y está bien, pues, ¿no? Entonces, lidiar con todo eso también es parte de esa interculturalidad, que lo que nos intenta es que todos con nuestras diferencias llevarnos a otro sitio, a un otro nivel y uno mejor, donde todos coincidamos en eso que decía Maite, ¿no? De la indolencia, ponerle en positivo, de esas cosas de la solidaridad que hacemos nosotros a favor del desprotegido, que hacemos nosotros mismos por nosotros mismos incluso, ¿no? O sea, estamos quedándonos sin trabajo, ¿qué hacemos? Están vulnerando nuestros derechos, ¿qué hacemos? Nos están imponiendo cosas, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Incluso porque vemos desde el poder que alguien nos somete y nosotros decimos, no hagamos nada porque chuta, nos van a poner cero, ese profe es bravísimo, o esta profe no cambia y cosas así, ¿no? Si es que nosotros mismos no hacemos, no vamos a esperar que la Maite, ni el Panchito, ni nadie les dé haciendo las cosas. Es cuestión de uno también poder sacar adelante nuestros elementos para poder hacer esos cambios. Por eso el papel de docente es fundamental, ¿no? Porque nosotros, incluso si es que hablamos con niños, incluso estamos programando ese cerebro. ¿De qué manera estamos programando? Justo yo tuve una clase y yo indiqué un par de imágenes. De pronto ustedes han visto las obras de Osvaldo Guayasamín. Y Osvaldo Guayasamín tiene una obra que llama Las Edades, ¿no? Y hay una edad que dice y el cuadro se llama La Ternura, ¿ya? Y eso me hizo acuerdo de algo de un profesor que yo tuve en la escuela. Yo estudié en la escuela Espejo. Y este profesor nos cogió y nos dibujó, ¿no? Y nos cogió una rosa bien chévere, le dibujó al man, así, bien. Y después hizo unos trazos asemejando una obra de Osvaldo Guayasamín. Y él nos dice, ¿qué prefieren ustedes? ¿Esta rosa bonita o estos trazos feos? Imagínense ustedes como niño. Incluso si es que les gustó los trazos feos. ¿Qué decían? No, pues la flor bonita. Y entonces el docente, que era el docente de dibujo técnico, creo que él tenía que desarrollar, miren, hay este tipo de arte y hay este otro tipo de arte. A mí me gusta la rosa, sí, pero hay también expresiones artísticas de esta forma y de esta estructura, y etcétera, etcétera. Ustedes, como han visto manifestaciones culturales, saben en lujo de detalles de esto. Pero la idea es que el docente tiene que indicar que hay estas dos alternativas, independientemente de su gusto. ¿Qué hace si un niño le dicen, no, esa es fea y el otro es bonito? Ya se programa y está pensando en que eso sí es bonito y el otro es feo. Mucho de esto pasa en la ideología, en las costumbres, en las formas de ver.
porque nosotros enseñamos sin respetar esa diversidad. Incluso ahorita que acabamos de ver, esa diversidad de la creación artística, ¿no? Entonces, fundamental lo que ustedes tienen en su cabeza, porque ustedes pueden decir, no, 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 yo estoy en contra del aborto, estoy en contra del matrimonio entre hombres o gay o lesbiana, lo que sea. Pero al final son derechos de otras personas. Y creo que no tenemos que imponer lo que nosotros creemos a lo que debería ser. Debería ser según quién. ¿Dónde está el manual que diga esto se hace y esto no se hace? ¿Ya? En algunas cosas. Así que chicas y chicos, está bien. De acuerdo completamente. Les decía, les puse en la plataforma, me quedé en blanco, una actividad que van a hacer. Está relacionado a esto, pero primero tienen que leer una pequeña hoja que les mando ahorita mismo en el chat, porfa, para que lo copien. Casi se me salió una palabra. Yo soy súper mal hablado, no sé cómo me aguanto. A ver. Ay, no se me pega. Auxilio, auxilio. Bueno, estoy con problemas con eso. ¿Qué es lo que van a hacer? Es una pequeña hoja que ustedes van a leer. Y en función a lo que respondieron sus compañeros, o sea, a lo que les escucharon, y en función a estas, ¿cómo se llama? Se llaman contrastes de un libro que se llama Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés, de Eduardo Galeano. Ustedes van a responder unas preguntas, ¿ya? Entonces, les repito, en función a lo que dijeron sus compañeros cuando hablaron de las preguntas que les planteé ahora, y en función de estos otros criterios que les voy a enviar, ustedes van a responder un cuestionario que está, subido ya en la plataforma. ¿De acuerdo? Sí. ¿Preguntas? Como el tiempo es bastante estrecho, nos quedamos con muchas cosas y ustedes van a encontrar que en la plataforma hay un tema de innovación. Entonces ya les pido que por favor le den una checada también a ese documento. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier cuestión al respecto, por favor, díganme en entre semana como parte de las horas AP. No nos vamos a conectar, pero sí me interesa de que si es que hay inconvenientes, me lo hagan saber porque quiero que todos saquen 20. Quiero que todos tengan becas. Bueno, si es que hay plata, no Maite. Pero bueno, el tema es que mi interés nunca es de que ustedes tengan mala nota ni nada, ni yo me desquito con eso, sino mi interés, como ven, es que cada quien sea más profesional o más competente o más capaz. Y esa siempre es mi intención. Listo, chicas, entonces cualquier cosa me comentan. Que tengan buen provecho con los que todavía no almuerzan. Con los que almorzaron, por favor, péguense en una siestita a mi nombre. Y pues, nos vemos la próxima semana. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes, gracias. Gracias, profe. Que tenga un lindo fin de semana. Igual para ustedes. Gracias. Hasta el sábado, profe. Gracias. Maite, te mandé al chat. Bueno, le piden a la Maite. A ella le envié ya. Gracias.